directamente en materia, ¿dónde está justificado la definición de indicadores o de objetivos? En el punto 4.4.1 de su norma, o en el punto 4, dependiendo de la norma que manejen. Acuérdense que el anexo SL las unifica. Dice que para cada proceso, bueno, primero dice que tengo que identificar los procesos que participan en mi sistema de gestión de calidad, punto 4. Y dice que para cada uno de los procesos yo tengo que asegurar la eficacia de ese proceso. Es decir, ustedes tienen un mapa de procesos donde identificaron producción, recursos humanos, ventas, compras, almacén, calidad, y ahí se explayaron definiendo sus procesos. Que por cierto hay un taller gratuito dentro de 15 días para aprender a hacer este mapa de procesos y simplificarse tareas. Al final les doy la información de eso. Entonces, por cada uno de esos cuadritos o de esos procesos que ustedes definieron, ustedes van a tener que poner al menos un objetivo o un indicador para ese proceso. Entonces, aquí está sustentado que yo necesito establecer una medición de la eficacia. ¿Cómo sé si producción está alcanzando los resultados esperados? ¿Cómo sé si ventas está siendo eficiente? ¿Cómo sé si recursos humanos? Cada uno de esos procesos que ustedes definieron debe de tener un indicador de desempeño. Aquí en su punto 4.4.1 viene especificada este requerimiento. Ahora, tengo objetivos de calidad. El tema con la palabra o con los objetivos de calidad, en este caso son de calidad, pero insisto, si ustedes tienen objetivos o hablamos de antisoborno, pues tendrán objetivos que prevengan el soborno. Si ustedes hablan de seguridad, objetivos que prevengan o que fomenten el cuidado de la seguridad, y se van a ir accidentes, etcétera, ¿no? Incapacidades, etcétera. ¿Qué me pide la norma referente a esto? En el punto 6.2.1 dice que yo tengo que definir objetivos de calidad. Esos objetivos de calidad deben ir enfocados al cumplimiento de la política de calidad. ¿Qué dice la política de calidad? Siempre me va a hacer referencia al cumplimiento de los requisitos aplicables, y entre ellos, obviamente, va la propia palabra calidad. ¿Qué más me dice? Que tienen que promover la satisfacción del cliente. ¿Qué tengo que medir entonces en estos objetivos? Todo lo que tenga que ver con que mi cliente esté satisfecho. Tiempos de entrega, rechazos, quejas, la propia encuesta de satisfacción, reprocesos, las auditorías que les hagan sus clientes a ustedes, todo lo que yo, pero tengo que tener algún indicador que, como su nombre lo dice, me indique o me diga si mi cliente está satisfecho conmigo. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Normalmente pasa, y por eso me lo pide la norma, normalmente pasa que los objetivos los establecen los directivos, si bien me va, y ahí se quedan. Si mal me va, yo como responsable termino implementándolos o definiéndolos porque la gente ni me peló, y entonces, como es un requerimiento normativo, yo redacté lo que creí que se tenía que poner, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente omiten las organizaciones? Esos objetivos tienen que medirse, es decir, se les tiene que dar seguimiento. Ustedes definen cada cuándo, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, aunque anual no es tan recomendable, pero tengo que medirlos o darle seguimiento y comunicarlos dentro de la organización. Recomendación: en cada una de sus auditorías internas, ustedes tendrían que estar validando esta parte. Oye, a cualquier persona, dentro de su muestreo, oye, ¿cuáles son los objetivos de calidad de la organización o cuáles son los objetivos de tu proceso? No nada más cuáles son, sino cómo vamos. O sea, tú tienes que saber como colaborador del área si se están cumpliendo o no. Entonces, en sus listas de verificación, para cada proceso, les sugiero que para comprobar este requisito, validen si se están midiendo y si la gente los conoce. Tienen que actualizarse, es decir, de manera anual o semestral o en el periodo que ustedes determinen, los indicadores o objetivos se tienen que alcanzar. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Normalmente me han tocado algunos clientes, sobre todo en la parte de ventas, que dicen, voy a vender 1,000,000 de pesos. Como los establecen como se dice coloquialmente, al chilazo, o sea, los establecen al aire, esa meta ni siquiera saben ni siquiera saben si es alcanzable o la establecieron porque es demasiado alcanzable. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente es junio o agosto y ya alcanzaron su meta y ya, me tiro a la hamaca, como se dice coloquialmente, y ahí se va el proceso, ¿no? Entonces, ahí
hace referencia a esta norma, oye, ¿ya lo alcanzaste? Pues vamos por más, ¿no? O sea, vamos a ver si definimos, actualizamos la meta y definimos una nueva. No pasa absolutamente nada. Establezco una nueva revisión, le cambio la fecha de actualización, vamos a ver cómo registrar este tipo de situaciones también para actualizarse. Les voy a enseñar una herramienta también para que ustedes mantengan registro de sus desviaciones. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Teníamos un cliente farmacéutico que obviamente el año pasado sus ventas se dispararon por este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pues de repente incrementaron sus ventas drásticamente y este año quería mantener las mismas ventas, ¿no? Entonces, para eso les voy a enseñar una herramienta, o bueno, una herramienta muy sencilla para que ustedes en esas desviaciones drásticas, ya sea una, por ejemplo, en este caso que les decía las ventas, me pudo haber caído un proyecto que no tenía contemplado y ¡pum!, se dispara mi venta, pero no es la normalidad, ¿no? Entonces, justifico o lo documento para no esperar que eso vuelva a suceder, porque es un evento aislado. Lo mismo caso en contrapartida. La gran mayoría de las organizaciones se ha visto afectada por este tema de la pandemia. Obviamente tus ventas caen en la herramienta o en el formato que les voy a mostrar. Ahí documento esta parte para que quede sustentado. Entonces, también se pueden actualizar, les di un ejemplo de actualización a favor, pero también se pueden actualizar en contra. Por ejemplo, ustedes pueden decir a principio de año, pues ya vamos saliendo de la pandemia, ya se esperan mejores resultados, se espera, ya estamos volviendo todos a la normalidad, entonces establezco que mi objetivo de ventas va a ser 1,000,000 de pesos. Pero conforme va pasando en las semanas, vemos que otra vez la gente no está saliendo a la calle, vemos que otra vez hay riesgo de que nos manden a home office, entonces, pues actualizo mi meta y vuelvo a decir, ¿sabes qué? Pues si vendo 500,000 de pesos, me va a ir bien. Es totalmente válido que los objetivos los actualice a lo largo del periodo, ya sea para bien o para mal. Puede ser que a lo mejor mi objetivo este año era aperturar una nueva sucursal, y otra vez, a lo largo del año voy viendo que ya no lo voy a hacer porque pasaron cosas aleatorias, lo puedo eliminar sin ningún problema, puedo justificar por qué lo estoy quitando. Recuerden que el sistema de gestión de calidad es para ustedes. Ustedes le tienen que buscar el beneficio. Lo último en lo que deben de pensar es en lo que les va a pedir el auditor. Normalmente lo hacen al revés. Híjole, lo voy a quitar porque el auditor seguro me va a poner una no conformidad aquí. El auditor va y viene. Yo lo que necesito es procurar por los intereses de la organización. Entonces, si yo considero que puedo agregar un indicador o quitar un indicador o mover la meta o cambiar la manera de medición, que también es válido porque a lo mejor no la definieron bien de inicio, lo justifico. ¿Sabes qué? Este indicador estuvo válido hasta marzo y a partir de ahí fue modificado o fue actualizado. ¿Qué me pide la norma también? Tener en cuenta los requisitos aplicables, todos en materia legal, en materia fiscal, en materia cualquier requisito. Acuérdense que tienen por ahí el punto de partes interesadas y ahí identifican los requisitos de sus colaboradores, por ejemplo. Tengo que estar midiendo que se estén cumpliendo. Tienen que ser medibles. Muchas organizaciones lo que hacen es, me voy a porcentaje. Casi todo lo quieren medir en porcentaje. Y los porcentajes normalmente no son o no siempre son la solución. Puedo establecer una meta o una medición en cuanto a tiempos. Por ejemplo, este año quiero obtener una nueva certificación. Entonces, puedo establecer que mi indicador o mi medición sea el tiempo en que voy a conseguir esa certificación. O pueden ser el número de eventos, por ejemplo, número de quejas. No voy a poner a recibir un 3% de quejas, ¿no? Puedo poner, ¿sabes qué? Pues nada más no quiero recibir más de 3 quejas o más de 5 quejas. O puede ser un monto específico también, ¿no? Puede ser 1,000,000 o 5 eventos, lo que sea. No siempre los porcentajes son la solución. Y bueno, esto es lo que me pide en referencia a los objetivos de calidad. Si van teniendo alguna duda, igual por favor ayúdenme en el chat o levantando la mano y con todo gusto hacemos la aclaración. Ahora, este punto es nuevo en la versión 2015. Bueno, ya tiene bastante tiempo la versión 2015, pero este fue el cambio. ¿Qué pasaba normalmente? Y muchas organizaciones no lo cumplen. ¿Qué pasaba normalmente?
Normalmente yo terminaba diciendo, pues quiero vender 1,000,000 de pesos. Ay, quiero obtener la certificación. Ay, quiero disminuir los reprocesos. Y ya, definía mi objetivo o mi indicador, pero jamás establecía cómo pretendía llegar a ese indicador o a esa meta. Entonces, los objetivos se quedaban como buenos deseos. ¿Qué es lo que me dice la norma? Ya definiste tus objetivos, qué padre, felicidades, pero ese es mi primer paso. ¿Qué me pide la norma? Oye, ¿quieres vender 1,000,000 de pesos? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuáles son los planes de acción para que tú llegues a ese 1,000,000 de pesos? ¿Cuáles son los recursos necesarios? Dinero, tiempo, personas, información, espacios de trabajo, equipos de medición, capacitaciones. ¿Qué recursos necesito yo para vender ese 1,000,000 de pesos? ¿Quién va a ser el responsable de esos planes de acción o de la consecución de los recursos que yo estoy necesitando? ¿Cuándo pretendo alcanzar esas actividades o llevar a cabo esas actividades? Y por último, ¿cómo voy a evaluar si mi objetivo realmente se cumplió? Todas estas actividades normalmente las organizaciones no lo toman en cuenta y seguimos definiendo objetivos que quedan como buenos deseos, ¿no? Lo que nos pasa, por ejemplo, y es muy fácil hacerlo ahora que va empezando el año para nosotros, ¿no? O sea, yo tengo como objetivo mejorar mis ingresos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para mejorar los ingresos? Ah, pues voy a obtener una certificación en ISO 9001. Ah, voy a aprender inglés. Ah, voy a buscar nuevas opciones de trabajo. Voy a actualizar mi currículum. Voy a meterme a más conferencias gratuitas. ¿Qué recursos necesito? Ah, pues voy a necesitar dinero, voy a necesitar tiempo, voy a necesitar una laptop, voy a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién me lo va a conseguir? Cada uno de estos también puede tener un plan de acción. O sea, voy a necesitar dinero. Ah, caray, pues entonces déjame hacer una planeación financiera para ver dónde disminuyo costos, gastos, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuándo lo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a estudiar el inglés? ¿Cuándo voy a obtener la certificación? ¿Cuándo voy a empezar a buscar trabajo? ¿Cuándo voy a, etcétera, etcétera, etcétera? Y al final, ¿cómo lo evalúo? Pues en este caso, si yo dije que voy a mejorar mis ingresos, voy a decidir, ah, pues mi fecha límite para mejorar mis ingresos es junio. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuánto ganaba en enero? ¿Cuánto gano en junio? Y con eso voy a medir si realmente fue eficiente mi plan de acción. Así como hice este ejemplo tan burdo, así tendría que hacer un plan de acción para cada uno de los objetivos que yo defina. Otro de los errores que normalmente cometen las organizaciones es que se llenan de objetivos e indicadores. Lo que sucede ahí es que pues se llevan mucho tiempo midiendo y poco tiempo operando. Entonces también vamos a ver tips al respecto de esto y ahorita vamos a pasar a la parte de los ejercicios en esta materia. ¿Qué es lo que me dice la teoría referente a los objetivos? Seguramente ustedes ya lo han visto en diferente bibliografía. Muy sencillo, los objetivos SMART. ¿Qué me dice esta metodología? Tienen que ser objetivos específicos. De repente por ahí les decía que vi un objetivo de mejorar la competencia del personal a través de la actualización a través de la actualización de sus conocimientos para hacerlos con una formación integral que incluya ¿cómo se llama esta? Inclusión y no sé qué, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y eso de qué me estás hablando, no? Entonces, que parece inventado, pero no, son objetivos que realmente nos hemos encontrado en las organizaciones. Entonces, ¿qué es específicamente lo que quieres lograr? Hay un libro que les recomiendo mucho, que siempre les recomiendo, los que ya están aquí espero que ya lo hayan leído, los que están aquí por segunda vez, que es El Ejecutivo al Minuto, y lo que dice es que los objetivos tienes que ser capaz, de leer tus objetivos en un minuto. Entonces, no sé por qué en México tenemos la cultura de que más es mejor, y entonces queremos hacer objetivos rimbombantes y acá con palabras que nunca utilizamos, ¿no? Al contrario, esta metodología lo que dice es, ve al grano, sé específico, mejorar las ventas, mejorar la rentabilidad, incrementar la producción, disminuir los rechazos, disminuir el tiempo de contratación, tener la plantilla completa, sé específico, ¿qué es lo que buscas? Después que sea medible, lo que les mencionaba, ¿no? Tiene que tener una métrica, ya sea una fecha, un porcentaje, un número de eventos, una cantidad, algo
que me haga saber que realmente lo cumplí. Esa meta tiene que ser alcanzable. Aquí dice, ¿me puede repetir el nombre del libro, por favor? Lo voy a poner aquí, ni lo van a leer, pero lo voy a poner aquí, Ejecutivo al Minuto. Es un libro muy chiquito que se leen de verdad. En una semana de ir al transporte, los que viajan en transporte público, en una ida, en una semana de ida y vuelta lo leen, y los que no viajan en transporte público, igual, dedicándole 15 minutos en su casa, sin bronca, en una semana lo terminan de leer. Espérenme aquí porque aquí hay solicitudes de ingreso. Entonces, les recomiendo que lo lean, es bastante agradable su lectura, y bueno, sirve que si tienen por ahí el objetivo de leer más, pues ya cumplen su meta, ¿no? Entonces, decía alcanzable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente en las organizaciones? Y esto es algo que van a batallar muchísimo con las organizaciones. De repente, no sé por qué igual a los gerentes o líderes de área les da por todo 100%, ¿no? Y merma 0%. Y cumplimiento de programa de producción 100%. Y que ventas 3 millones cuando normalmente vendo medio millón de pesos, ¿no? Entonces, necesito establecer objetivos alcanzables. Para esto, aquí, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar el valor en libros. ¿Qué es el valor en libros? Si yo tengo un restaurante, el valor en libros dice que tengo una rotación por arriba del 30%. Entonces, a lo mejor mi meta es no rebasar ese 30% del valor en libro, de rotación de personal, ¿no? Puedo utilizar también el historial. Oye, si yo vendo normalmente medio millón de pesos, pues entonces mi meta es medio millón de pesos o 550,000 pesos. De repente también creen que las mediciones siempre tienen que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, como este año tuve 80% de satisfacción del cliente, el año que viene 85. No necesariamente. Hay ocasiones en las que tu proceso ya está estable y entonces tu meta alcanzable es mantenerte. Por ejemplo, difícilmente se tienen encuestas de satisfacción por encima del 9, ¿no? Entonces, si ya tienes 9 de calificación, pues que tu meta sea mantenerte 9. Si tu merma ya está si tu proceso ya está controlado y tu merma de producción es 3%, pues entonces mantente en un 3%. Si tú crees que puede mejorar, entonces haz una estrategia con la parte que veíamos atrás del plan de acción para alcanzar los objetivos, y establece una meta alcanzable, ¿ok? Entonces decíamos, puede ser valor en libros, puede ser tu numeración, tus estadísticas, o también puede ser que a lo mejor no tengas ni idea, no lo tienes medido, es la primera vez que lo vas a hacer, pero entonces puedes establecer un resultado esperado. Por ejemplo, si tu organización nunca ha medido la satisfacción del cliente, tú puedes decir, bueno, con un 8 me doy por bien servido. Entonces, defines una meta que tú consideres como alcanzable, y acuérdense que siempre puede ser actualizada. Puede ser que ustedes nunca hayan medido la merma, por ejemplo, o el costo de la merma, ¿no? Que es también a lo que puedes evolucionar tus indicadores, a que los midas de manera monetaria. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a medir cuánto me cuestan los reprocesos. Y como no tienes ni idea, vas a decir, bueno, pues espero que no pasen de 300,000 pesos mensuales, por inventar algún número, ¿no? Y ya cuando lo empiezan a medir, dices, caray, me costó 700, me costó 1,000,000, me costó, caray, pues entonces mi meta está no es alcanzable. Me voy a una meta que actualizo mi meta, o viceversa. Tú puedes decir que la rotación no rebase del 3% o del 10%, y estás en el 3, en el 5, entonces ajustas la meta de tal manera de que te mantengas ahí. Relevante. ¿Cuál es otro de los errores comunes que pasan en las organizaciones? Defino el objetivo, pero no considero qué tiempo me va a llevar medirlo o la metodología para medirlo. Por ejemplo, tenía en el área de ventas un cliente que decía, ¿sabes qué? Yo como objetivo quiero que todas las solicitudes de cotización se contesten en 24 horas. Y tenía así su objetivo. Y cuando llego con ellos, le digo, oye, ¿y cómo mides esto? No, pues la verdad es que pues yo sé que sí las contesto en 24 horas, ¿no? Pero para medirlo tendría que estar viendo cuándo me llegó el correo, cuándo le envié la propuesta, entonces no es factible su medición. O
no es relevante. Tenía un cliente también que medía cuánto tiempo tardaba en despachar a un proveedor, ¿no? Entonces, como no tenía automatizado su sistema, lo hacía en hojitas de papel. El almacenista a final de mes tenía que estar ahí viendo a qué hora recibía el camión, a qué hora lo despaché, e ir midiendo hojita por hojita de 60 a 70 entregas que tenía al mes para sacar su indicador, y al final ni lo tomaban en cuenta. Entonces, ¿cómo establezco un objetivo relevante? Dependiendo si tengo un problema. A lo mejor ahorita, por ejemplo, ¿sabes qué? Adelante, Karen, si quieres abrir tu micrófono. Sí, gracias. Yo sí, con lo que dijiste, quisiera como compartir una experiencia. Igual, en el donde estaba, nos metían a cada rato no conformidades de todas las auditorías internas que sacaban, precisamente porque pusieron un objetivo de que deben de contestar correos en un día de los clientes. Y la realidad es que los ejecutivos recibían hasta 200 correos diarios, ¿no? Entonces era imposible que un correo lo contestaran a veces en un día, a veces se tardaban 3 días, ¿no? Porque iban en orden de cómo iban llegando. Claro, Entonces, nos metían y lejos de que funcionara el sistema de gestión de la empresa, a cada rato era no conformidad y no conformidad y no conformidad. Entonces, pues lo que hicimos fue, como tú dices, me senté con los chicos de operaciones y me decía, a ver, ¿cuánto se tarda? No, pues de 3 a 5 días, pues a cambiar el procedimiento, obviamente se justificó y con eso se subsanó como ese tipo de cuestiones. Pero sí es cierto, luego ponen objetivos que pues, la misma operación o la misma carga de trabajo no te permite siquiera cumplirlos. Entonces, exacto. como que poner real tiempos, por ejemplo, eso sí me pasó. Sí, correcto, totalmente. Y bueno, aquí por lo menos, tomaron la decisión de actualizar el indicador, pero muchas organizaciones no lo actualizan y pues ahí se van ahí se van con el incumplimiento eternamente. Karen, ¿levantaste la mano? No, ya la bajé. Yo creo que se quedó así, pero listo. Ah, sí, perdóname. Ahorita veo cómo la quito. Gris, ¿levantaste la mano? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ah, este, bueno, es que sí quería comentar, también puede ser de la otra parte, ¿no? Siento que tiene que haber como una mediación, porque también puede ser que pongan objetivos como muy bajos, como para echarse la hamaca, y entonces dices, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Tiene que ser como algo medio. Sí, correcto, correcto. Muy bien, Gris. Muchas gracias por la aportación. En efecto, eso, quiero decirles que eso sí puede ser, difícilmente se los van a marcar como una no conformidad, difícilmente, pero eso sí puede ser cuestionable, ¿eh? Porque acuérdense que la norma, calidad, en las otras no, en seguridad, en dispositivos médicos, ahí no es tan observable, pero sí puede ser observable que tenía un cliente, por ejemplo, como dice Gris, que su merma siempre estaba en el 3%, o sea, su merma era 3%, 2.5%, y el director general, por más que yo le explicaba, siempre la quiso mantener en el 10. Oye, pero ¿por qué el 10? O sea, si hay 1.5, 3, ¿por qué el 10? Ponle en el 3. No, pero es que por si un día me pasa algo y no haya incumplimiento. Oye, pero no, por más que lo trataba de concientizar, no lo bajé del 10. Llegó la auditoría obviamente le señaló lo que les estoy diciendo y lo más que hizo el señor fue ponerlo al 5%. Entonces, sí, como bien dice Gris, tengo que establecer una media, tiene que ser una meta alcanzable, pero también que me motive a alcanzarla, ¿no? O sea, no, no como dice Gris, no que sea muy cómoda para que no me genere. Aquí, insisto, estos objetivos tienen que trazarse, valga la redundancia, con objetividad. Lo que buscamos es que me agregue valor a la organización. Una vez tenía un cliente, por ejemplo, que se puso una meta del 90%. Y como no lo midió a lo largo del año, no voy a decir nombres, pero por aquí lo estoy viendo y su hermana está aquí, entonces, pero no voy a decir nombres. Como no lo midió en todo el año, de repente un día me marca y me dice, oye Daniel, ¿qué crees? Mi objetivo, mi meta era el 90%, pero normalmente estoy al 80%. ¿Qué hago? Le pongo mejor que mi meta era 80%, ¿verdad? Y ojo, porque aquí la respuesta pudo haber sido sí,
Si yo, como les explicaba, hago el análisis y digo, no manches, me manché, o sea, 90% era inalcanzable, lo correcto era una meta de 80%, sí puedo hacer ese ajuste, o sea, sí puedo decir, no, me proyecté, ¿no? Pero aquí más bien lo que tienen que ver es analizar objetivamente cuál es el problema. Si 90 era una meta alcanzable y no la están alcanzando, entonces hay que hacer una acción correctiva, hay que ver qué tengo que hacer para que esa meta se logre. Entonces, insisto, es con objetividad, que no les dé miedo el auditor. El auditor no vive en su organización. Si se incumple el indicador, no pasa nada. ¿Cuál es mi plan de acción al respecto? Tip por aquí que les doy. En mis sistemas de gestión de calidad que implementamos, siempre especifico que la acción correctiva solo se levanta si mi indicador se incumple 2 veces seguidas o si se muestra inconsistencia en la medición. Es decir, algunos meses cumplo, otros no cumplo, entonces quiere decir que mi proceso no está controlado y que estoy a expensas de lo que suceda, ¿no? Entonces ahí aplico una acción correctiva. Si incumplo en algún mes, yo no levanto una acción correctiva porque pueden ser eventos aislados, ¿no? También les voy a dar ahorita un tip para que fortalezcan o refuercen esta decisión de cuándo sí hacer una acción correctiva y cuándo no. Entonces, relevante, ¿no? Lo que les decía, a veces no toman en cuenta cómo voy a obtener la medición de ese indicador y lo que termina sucediendo es que terminan inventando los registros o que no les aporta valor. Ese es un indicador para ustedes. Si el objetivo nadie lo pela, es que no tiene razón de ser. Y el último punto de la metodología SMART es que tiene que ser alcanzable en un tiempo específico. Si yo digo que voy a vender 1,000,000 de pesos, ¿cuándo lo voy a vender? Si yo digo que quiero alcanzar 30% de merma, ¿cuándo pretendo alcanzar ese 30% de merma? O cada cuánto lo voy a medir, ¿vale? Entonces, tengo que tener una fecha estimada de cumplimiento, como el objetivo que les puse, el ejemplo que les puse personal, ¿no? Oye, quiero mejorar mis ingresos, ¿cuánto tiempo voy a darme para mejorar esos ingresos? ¿Ok? Entonces, esta es la metodología SMART o los objetivos inteligentes. Ahora, ¿qué me pide o para qué me pide la norma esta definición de objetivos? La norma dice que yo debo de analizar y evaluar mis resultados en relación a la conformidad de los productos, en relación a la satisfacción del cliente, en relación al desempeño del sistema, en relación a los planes de acción para el análisis de riesgos, que también ahí estén pendientes del taller que vamos a lanzar, análisis de riesgos, cómo mido la eficacia de esos planes de acción, cómo determino un riesgo, bueno, ese es otro taller que vamos a tener, cómo evalúo a los proveedores o el resultado del desempeño de los proveedores y cualquier tema que tenga que ver con mejoras en la organización. Todo esto lo debo de contemplar al momento de establecer mis objetivos e indicadores. Ahora, vamos a entrar en materia con la definición de los objetivos estratégicos. Hay diferentes tipos de objetivos que ustedes pueden establecer. A nivel corporación, que son los que aquí voy a denominar como estratégicos, es decir, los grandes retos que persigue la compañía. Objetivos operativos, que ya son los de proceso, objetivos de operaciones, de ventas, de compras, de almacén, de laboratorios, de farmacéuticos, de calidad. Los objetivos de los procesos, ojo con la palabra proceso, no departamento. Puedo tener objetivos también por proyecto. Si ustedes son organizaciones que trabajan así, proyecto, construcción del edificio tal, pueden tener objetivos específicos para esos proyectos. Para cualquiera de los objetivos, la metodología es la misma. Vamos a partir por los objetivos estratégicos, que es los que yo les recomiendo. Los objetivos estratégicos, como les acabo de comentar, son los grandes retos que persigue la compañía. Normalmente, ¿qué persigue una compañía? Ventas, ¿no? Entonces, yo tendría que presupuestar cuánto quiero vender. Para ahí hay una herramienta muy sencilla que muy pocas organizaciones he visto que tienen, que es la planeación financiera. Pero con esa planeación financiera, o el forecast, como le mencionan, forecast que le mencionan algunos, con eso yo puedo proyectar cuánto estimo que tenga de ventas. Algo que no miden las organizaciones, pero que también podría ser un objetivo, la rentabilidad. ¿Qué les recomiendo que nunca falte? El objetivo referente a la satisfacción del cliente
Aquí su cliente también puede ser interno. Otro objetivo es el clima laboral o la medición del clima laboral. Pueden tener objetivos muy particulares, la apertura de una nueva línea de negocio o una nueva sucursal, por ejemplo. Pueden tener como objetivos la implementación de alguna certificación, algún proyecto, NOM 035, ISO 9001, etcétera, o incrementar su posicionamiento en el mercado. A lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues ya le vendo a 5 clientes, quiero alcanzar 3 clientes nuevos, o quiero a estos mismos clientes venderles este tipo de servicios. Insisto, estos objetivos son los grandes retos que perseguimos como organización. Es decir, todos debemos ir alineados a esto. ¿Quiénes me deben decir estos objetivos? La alta dirección o el comité directivo, como lo manejen en sus organizaciones. Si son una pyme, pues la alta dirección es la que les va a decir estos números. Si es una empresa ya una mediana o grande, normalmente va a tener un comité directivo que está compuesto por direcciones o gerencias. ¿Por qué es importante que se defina aquí? Y nos acaba de pasar con un cliente. De repente el de ventas dice, yo quiero como meta tenemos vender 1 millón de pesos. ¿Cuál es mi plan de acción? Quiero aperturar una nueva línea de negocio que va a consistir en XYZ. Y entonces cuando hacemos su desarrollo del plan de acción, empieza a decir, no, pues los permisos los tenemos para febrero. Pero como estaba el área legal dijo, no, pues espérate, ¿no? Porque hay que revisar contratos, hay que revisar documentación, hay que revisar permisos, hay que revisar no sé qué. Por eso es importante que esté el comité directivo, porque cada uno de nosotros tiene una especialidad. Para eso funcionamos como organización, como un engrane. Entonces, desconocemos ciertos requerimientos. O el área de presupuestos, ¿no? El área financiera te va a decir, oye, pues está muy padre tu plan de acción, pero pues ¿de dónde vamos a sacar dinero para eso? Entonces, por eso es importante que para la definición de estos objetivos esté todo el comité para que juntos definan metas alcanzables. ¿Quién tiene que estar también, o sugerido? El responsable del sistema. ¿Por qué? Porque es el que tiene que documentarlos y es el que los puede auxiliar, o ustedes son los que van a poder auxiliarlos de cómo definir indicadores medibles. Ya tengo mi meta, ya decidí hacia dónde quiero llegar, ahora, ¿cómo lo voy a medir? Insisto, puede ser por porcentaje, por ejemplo, año anterior contra año corriente, número de eventos o una fecha, ¿no? O un monto. Pero debo de definir un indicador. ¿Qué me va a decir si lo cumplí o no lo cumplí? Definir la meta a alcanzar, que era lo que les decía, puede ser el valor en libros, por ejemplo, la merma, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues ya sé que pero lo que les decía de la rotación en áreas de fast food, ¿no? Pues ya sé que hay un valor ahí, o que ya hay un estimado, al cual me debo de alinear. El comportamiento histórico de la empresa o el estimado de cumplimiento, que es no tengo ni idea, pero pues creo que le puedo pegar por aquí, ¿no? Sobre todo este último puede ser más susceptible a actualizaciones o modificaciones. Y ahora, definir la frecuencia de medición. Por ejemplo, de repente dicen, oye, pues es que yo no vendo todo el año, o sea, mis licitaciones están muy marcadas, salen en febrero, salen en junio y salen en diciembre. Entonces no tiene caso que estén midiendo mensualmente, lo mido trimestral o lo mido cuatrimestral. Las quejas, por ejemplo, ¿no? Oye, pues afortunadamente no soy una empresa que tenga quejas todo el tiempo, entonces no tiene caso medirlas mensualmente, voy a medirlas de manera semestral. Dice Héctor, oye Daniel, y si no existe la figura del responsable del sistema o de entrada no existe el área de sistemas de calidad, ¿quién participaría? En muchos lugares desgraciadamente carecen. Pues es que debe de haber alguien, si no, pues propiamente la alta dirección o el propio comité directivo, pero pues lo recomendable es que nombren a alguien, a un coordinador de estas actividades. Si no tienen un área específica, entonces cada líder de área fungirá como su propio responsable de estas actividades. El propio líder de proceso es el que asumiría este rol. Por líder de proceso me refiero al gerente, director o coordinador del área. Entonces, lo que les decía, ¿no? No tiene caso que definamos o que estemos midiendo de manera mensual si la actividad no es tan recurrente, ¿vale?
Y también el tiempo en el que se obtienen los avances, ¿no? A lo mejor yo tengo un plan de acción, sobre todo, por ejemplo, estas que tienen que ver con certificaciones, posicionamiento en el mercado, líneas de negocio. Son planes de acción que me pueden llevar meses, o si hago objetivos, que ya sería mucho, a mediano plazo, son planes que llevan muchísimo tiempo, entonces no tiene caso que esté midiendo de manera mensual. Sin embargo, hay cosas que son bastante recurrentes, ¿no? Por ejemplo, los reprocesos, las mermas, los tiempos de entrega, los rechazos, eso a lo mejor sí vale la pena que lo esté midiendo de manera mensual, ¿ok? Entonces, estos son los objetivos estratégicos. Ahora, ¿cómo defino? Este digamos que es como un tablerito para principiantes, para que les ayude a construir objetivos medibles, objetivos que se alinean a la metodología SMART. Todo esto cabe en un solo enunciado, ¿vale? Si ustedes lo quieren, ya después lo dominan, todo esto lo pueden meter en un solo enunciado sin necesidad de que metan 4 columnas. El objetivo de esto es como bolitas y palitos para que yo me vaya guiando de qué me falta. Entonces, por ejemplo, tengo el objetivo que les decía que tiene que ser conciso, duro y a la cabeza, ¿no? Entonces, objetivo, incrementar las ventas. Así de sencillo, porque de repente le ponen mejorar o fomentar el crecimiento de la organización a través de la creación de estrategias inteligentes que fomenten el posicionamiento. Nada. Incrementar las ventas, ese es mi objetivo. Otro objetivo puede ser abrir una nueva oficina en Guadalajara, por ejemplo. Incrementar la rentabilidad, mantener el nivel de satisfacción del cliente, lo que persiga la organización. Acá les puse algunos ejemplos, pero insisto, son los grandes retos de la compañía, ¿ok? El indicador, es decir, cuál es la medición a través de lo cual yo voy a saber si se cumplió. Incrementar las ventas, incrementar con respecto a qué, o sea, cuál es mi parámetro. Puedo cambiar el objetivo, ¿eh? Si yo no tengo comparación, o sea, si a lo mejor es mi primer año de operación o no tengo registros anteriores, puedo cambiar este objetivo y puedo poner lograr las ventas o lograr el presupuesto de venta, y entonces mi indicador ya no va a ser una comparación. En este caso es ventas 2021 contra ventas 2020. Pero si yo tengo el objetivo, lo cambio porque no tengo este parámetro, yo puedo decir lograr 1,000,000 de pesos en venta. Entonces mi indicador pues es el número de ventas o mis ingresos por ventas. ¿Por qué decía que es específico? Aquí es general. Aquí únicamente estoy hablando de ventas, de ingresos. Pero yo puedo ser más específico. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Solamente tengo un objetivo de ventas por nuevos clientes. Es decir, los clientes que ya tengo no cuentan. Yo quiero ventas de nuevos clientes o quiero ventas de ciertos servicios en particular o de ciertos negocios en particular. Puede ser tan específico como ustedes lo requieran. En este caso, por ejemplo, si ustedes ya tienen contratos firmados, que para las empresas grandes normalmente así es, yo puedo tener contratos firmados ya para 2022 y esos ya me dan por sí solos una venta de 1,000,000 de pesos. Entonces, pues mi indicador, si yo pongo esa meta, ya está cumplido de antemano, ya no me obligo a nada. Entonces, si ese es mi caso, puedo establecer ventas por nuevos negocios. Si no es mi caso, si tengo que estar correteando la chuleta de manera constante, pues entonces sí, cualquier venta es buena, ¿no? Entonces, una manera de medirlo es a través de una fórmula, ¿no? Las ventas de 2021 versus la venta de 2020. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar? En este caso, estoy poniendo un 10%, ¿no? Para este punto en particular. Y la frecuencia de medición, pues sabes que mensualmente yo voy a estarla midiendo. Ojo, porque el objetivo es al término del año. Aquí debería ser 2022. Al término del año, yo debo de haber vendido 10% más, pero mensualmente, en este caso, ustedes lo pueden hacer trimestral o semestral, yo voy monitoreando cómo va el cumplimiento. ¿Por qué? Lo que normalmente hacen las organizaciones es que ya hasta que termine el año, ¡chin!, no llegué a la meta. Lástima, ya ni modo. Pues no, el objetivo de esto es que yo me vaya dando cuenta qué tan bien o qué tan mal voy al respecto. ¿Qué pasa de repente? Me pasó con un cliente de una auditoría. Era mitad de año y no llevábamos la mitad de la meta, ¿no? Entonces, cuando ve eso el auditor, pues dice, oye, ya es mitad de año y llevas un cuarto de tu meta, ¿no? Entonces, necesito una acción correctiva
de cómo vas a alcanzar esa meta. Eso pasa cuando no defines bien el indicador. ¿Por qué? Porque este cliente decía, pues sí, ya sé que estoy al 25%, pero ese es un resultado esperado para mí. ¿Por qué? Porque mis licitaciones fuertes salen en agosto, de agosto a diciembre. Entonces, es totalmente normal que ahorita yo vaya en ese porcentaje de cumplimiento. Entonces, también es importante que ustedes todo esto lo contemplen para que al momento de medirlo, ustedes puedan definir si realmente hay un incumplimiento o si es un resultado totalmente esperado. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de abrir una nueva oficina en Guadalajara, ese es el objetivo, abrirla, ¿no? Entonces, mi indicador es, pues, la fecha de inicio de operaciones. En este caso, no hay una fórmula, no es fecha programada versus fecha real, ¿no? Entonces, aquí es fecha de inicio de operaciones, que también puede ser un indicador. Puedo cambiarlo, puedo decir, ¿sabes qué? No es la fecha de inicio, sino es la fecha en la que vendo mi primer servicio. ¿Cuál es mi meta? En este caso no es un porcentaje, sino es una fecha. Espero que esa oficina esté abierta en el tercer trimestre del año. ¿Cuál es la frecuencia de medición? En este caso, bimestral. Incrementar la rentabilidad. Aquí puedo tener un valor. O sea, aquí puedo poner, ¿sabes qué? De rentabilidad necesito 500,000 pesos, ¿no? Puede ser un valor específico. En este caso, ¿cuál es mi indicador? La utilidad neta, es lo que yo voy a medir, cuánto me quedó en el bolsillo, y mi meta es que me quede el 25%. Esa utilidad la voy a ir midiendo de manera trimestral. Mantener la satisfacción del cliente, ¿cómo la voy a medir? A través del promedio de las encuestas de satisfacción. Mi meta es el 90% y mi frecuencia de medición es semestral o anual, dependiendo cómo hagan ustedes sus evaluaciones de sus encuestas de satisfacción, si es que las hacen, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo mostrarles con este ejercicio? Primero, que no todo es una fórmula, no todo es porcentaje, insisto, pueden tener porcentajes, número de eventos o fechas. ¿Qué pasa con los porcentajes? De repente, por ejemplo, dicen, cumplir con las acciones correctivas al 80% o al 90%, porque es lo que se les ocurrió que es un buen resultado. Y de repente, nada más tuvieron 3. Entonces, un incumplimiento, pues ya es, o más bien sus porcentajes de cumplimiento son 30, o 0, 33, 66 o 100. No hay 80% de cumplimiento. Entonces, por eso no es tan recomendable siempre el porcentaje como una meta. Insisto, a veces es más fácil medir el número de eventos. Por ejemplo, en el caso de las quejas, de repente ponen ahí, no tener más de 3% de quejas. Eso me obliga a medir cuántos servicios tuve versus cuántas quejas recibí. Si yo ya sé más o menos que recibo una queja o 2 quejas o 3 quejas al mes o al semestre, es más fácil poner no rebasar 3 quejas a lo largo del año. Y eso ya me evita andar midiendo cuántos servicios di y me es más fácil tener presente cuántas quejas recibí, ¿vale? Entonces, esta es la metodología, insisto, una tablita bastante pues sencilla, bastante de primaria. Todo esto, insisto, cuando ya lo dominen, pueden ponerlo en un solo objetivo. Por ejemplo, incrementar las ventas en un 10% con respecto al año anterior. En un solo enunciado, ya me evité las otras 2 columnas. Aquí lo mismo, ¿no? Aperturar una nueva oficina en Guadalajara y que el inicio de operaciones sea en el tercer trimestre del año. Incrementar la rentabilidad u obtener una utilidad neta a fin de año del 25%. Entonces, puede quedar en un solo objetivo, en un solo enunciado, de hecho se puede llamar objetivo nada más, y ya se ahorran estos 2. Aquí, insisto, lo que trato de hacer es, pues, de hacer una metodología bastante sencilla, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo los objetivos operativos, los objetivos estratégicos, me voy a los objetivos operativos, es decir, a los de sus procesos. Aquí estoy hablando de producción, de recursos humanos, de compras, de finanzas, etc. ¿Cómo defino estos objetivos operativos? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la razón de ser de ese proceso? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su finalidad? Por ejemplo, compras. Compras es traer materiales de buena calidad. Entonces, ¿qué puedo medir? Los rechazos o el porcentaje de calidad de las materias primas, ¿no?
Compras es que el producto que venga esté en tiempo. Entonces, ¿qué puedo medir? Paros en línea por desabasto de materiales. Compras es, a lo mejor, puedo tener un objetivo en específico de disminuir o de mejorar los costos de adquisición. También es una razón de ser del proceso de compras. ¿Qué es de compras? Tener proveedores confiables. Mi objetivo puede ser el porcentaje o la evaluación de desempeño de los proveedores. Entonces, me tengo que preguntar cuál es la razón de ser del proceso. Insisto, todo es, váyanse a lo fácil. O sea, de repente como que se quieren quebrar la cabeza. ¿Cuál es el objetivo de producción? Producir. ¿Cuál es mi indicador? Pueden ser piezas producidas o cumplimiento con los plazos de tiempos de entrega. La esencia del proceso es lo que yo tengo que medir. Ahora, ¿cómo sabríamos si está logrado lo previsto y medir la eficacia o la relevancia? Insisto, puedo medir, se me olvidó decirles algo, puedo establecer un objetivo para un problema que tenga en particular o de manera puntual. Por ejemplo, tenía un cliente que tenía muchos problemas de puntualidad al ingreso del personal. Entonces, la hora de entrada era a las 9, pero llegaban 9:30, 9:20, 9:40 y obviamente estaba teniendo problemas en la calidad y en la producción. En ese caso que yo tengo un problema particular, puedo definir un objetivo para atender ese problema. Una vez que esté atendido, entonces ya lo puedo quitar. Para otra área, a lo mejor ustedes ahorita que lo menciono dicen, no, pues es que para mí no es relevante eso. Entonces, la relevancia depende de la situación actual en la que se encuentre la organización. Ahora, también debo de medir la eficacia. De repente, bueno, ahorita lo menciono acá, pero de repente lo que llega a pasar es que no establezco contrapesos o no mido las consecuencias al establecer un indicador. ¿Qué me pasaba o qué me pasó con un cliente? Como su indicador era piezas producidas, el de la parte manufacturera, entonces ellos producían y producían y producían y producían y entonces tenían un problema de exceso de inventario y de rechazos. Pero como el objetivo era producir, pues el área decía, yo estoy cumpliendo y mis indicadores salen en verde, pero estaba metiendo en problemas a la organización porque estaba generando inventarios y estaba generando mermas y reprocesos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? La eficacia. Oye, piezas producidas que aprueben los controles de calidad. Entonces, ya le meto un contrapeso, ya le estoy diciendo, oye, no nada más es producir por producir, sino tienen que cumplir los requerimientos de calidad. ¿Qué otra cosa me encuentro normalmente en las organizaciones? Cumplir con el programa de auditorías. Oye, pues sí, ya hice mis 2 auditorías. ¿Estuvieron bien o mal? No sé, pero el indicador era cumplir con el programa de auditoría. Cumplir con el programa de mantenimiento. Las máquinas siguen fallando, pero como mi objetivo era cumplir con el programa de mantenimiento, ahí está mi indicador en verde. Entonces, lo que yo les recomiendo es que midan la eficacia. Oye, ya diste los cursos de capacitación, qué padre. ¿Fueron eficientes? O sea, ¿realmente el personal mejoró su desempeño? ¿Realmente estoy promoviendo o mejorando mi desempeño? No nada más es cumplir por cumplir, sino medir que realmente haya funcionado ese plan de acción. ¿Quiénes deben de establecer estos objetivos operativos? La alta dirección o el comité directivo. Aquí hablamos, aquí ya no participa la dirección general, sino participa, la dirección general ya cumplió con decirte hacia dónde voy. Aquí necesito a los directores, gerentes o coordinadores de área, dependiendo del tamaño de tu organización, que normalmente es el líder de proceso. Obviamente también el responsable del sistema. Si no hay responsable, insisto, debería de haber uno porque por lo menos debe de coordinar estas actividades. Si no hay, pues bueno, entre líderes de área tendrían que aplicar esta metodología, cada quien responsable de su área y preferentemente los involucrados, es decir, el personal operativo. De entrada, si no lo hacen hoy sus organizaciones, con que participen los primeros 2, ya estamos del otro lado. O los primeros 3, mejor dicho, ya estamos del otro lado. Ahora, lo ideal es que primero tenga los objetivos estratégicos. ¿Para qué?
para que los objetivos operativos vayan alineados a los objetivos estratégicos. Es decir, mi objetivo es vender más. Oye, calidad, ¿tú cómo vas a contribuir a vender más? Mi objetivo es mejorar la satisfacción del cliente. Oye, compras, ¿tú cómo vas a contribuir a mejorar la satisfacción del cliente? Ahorita vamos a hacer ejercicios de esto. Defino la meta a alcanzar, es exactamente lo mismo que en los estratégicos. Puedo ir a valor en libros, comportamiento histórico o estimado de cumplimiento, y defino la frecuencia de medición. Lo mismo que vimos en la pasado, ahora lo que les mencionaba, ¿no? Visualizar las consecuencias potenciales. ¿Qué pasa normalmente en las organizaciones? Otra vez, caso recurrente, ventas, ¿no? Como le establecí una meta de vender 5 millones de pesos, pues entonces yo me preocupo por vender. Si ya no entrego a tiempo, si no lo podía cumplir, si me comprometí a algo de más porque pues mi meta era vender, ya no me importa. Yo como ventas ya cumplí. Entonces tengo que establecerle el contrapeso que les mencionaba acá, ¿no? Oye, espérame, tienes que vender, pero esas ventas tienen que estar avaladas o aprobadas por el comité directivo o acordadas los tiempos de entrega con el área de producción, por ejemplo, con el área de presupuesto, ¿no? Entonces, tengo que establecerle un contrapeso. Por ahí, por ejemplo, es muy común que a los vendedores de estas grandes empresas, de botanas, de pan, etcétera, les establezcan este tipo de metas, ¿no? Pero luego generan excesos en las tiendas o generan devoluciones, ¿no? O mermas o reprocesos o disminución en la satisfacción del cliente. Entonces, es muy importante que cuando ustedes definan un indicador, vean cuál es la consecuencia potencial que puede generar ese indicador, ¿vale? Ahora, ¿cómo van a ir alineados esos objetivos? ¿Cómo vamos a alinear esos objetivos? Lo vamos a ver ahorita. Déjenme hacer una pausa de 10 minutos, por favor, para checar unos asuntos. Entonces, hacemos una pausa de 10 minutos y a las 8:30 regresamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer la pausa, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Bueno, de todas maneras lo pregunto regresando. 10 minutos de la pausa y regresamos, por favor. Muchas gracias. Si aquí me escuchan, si me confirman, por favor, que me escuchan y ven mi pantalla, por favor. Sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, ya habíamos concluido esta parte. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera declarar algún incumplimiento? ¿No? Muy bien, entonces, continuamos. Bien, entonces les hablaba de los objetivos operativos y ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es alinear los objetivos operativos a los objetivos estratégicos. ¿Cómo vamos a lograr eso? En este ejercicio, en este caso que les ponía, la organización tiene los siguientes objetivos: incrementar las ventas, abrir una nueva oficina en Guadalajara, incrementar la rentabilidad, mantener el nivel de satisfacción. ¿Cómo hacemos los objetivos operativos? Yo como responsable del sistema voy a ir todo contento y le voy a decir a mi líder de proceso: oye, ¿qué crees? Mira, fíjate que el director, la directora se puso las pilas y ya nos definió los objetivos, regresó motivado, arrancó con todo este 2022 y ya nos definió los objetivos para este año. ¿Y qué crees? Dentro de sus objetivos, recursos humanos, dentro de sus objetivos nos dijo que quiere incrementar la rentabilidad y que quiere mantener el nivel de satisfacción del cliente. Tú, recursos humanos, ¿cómo me vas a aportar a que la organización consiga estos objetivos? Y entonces recursos humanos va a decir: ah, ¿sabes qué? Mira, como tú quieres mejorar la rentabilidad, yo me doy cuenta
que estamos gastando de más o la rotación de personal nos está costando dinero, porque hay que pagar liquidaciones, porque hay que pagar finiquitos, porque hay que pagarle a una empresa para que nos consiga el personal. Entonces, estamos gastando mucho ahí. Entonces, mi objetivo este año es disminuir la rotación de personal. Oye, muy bien, con disminuir la rotación de personal, ¿me va a ayudar a incrementar la rentabilidad de la empresa? Sí, porque voy a gastar menos, voy a generar menos gasto. ¿Cuál va a ser mi indicador? La plantilla activa versus el número de bajas. Es una manera de medirlo. ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿cuánto gasté en 2021 en rotación de personal? Y entonces, ¿cuánto quiero generar de ahorro? Hay diferentes maneras de medirlo. Puede ser por dinero, puede ser por número de eventos, puede ser por porcentaje, como a ustedes les sea más fácil medirlo. ¿Cuál es mi meta? Pues sabes que una meta alcanzable de acuerdo a cómo estoy visualizando la empresa, 10%. Insisto en que estos porcentajes, si ustedes los van a manejar así, de repente, pues pueden ser, 10% puede ser mucho para unos y 10% puede ser poco para otros. Si soy una empresa de 15 personas, con que se me vaya uno, ya es el 10%, sí, casi el 10%, 20% casi, ¿no? 15. Entonces, pues ya, se me incrementa mucho este porcentaje. Si se me van dos, ni hablemos. Entonces, ahí a lo mejor para que no se vea tan drástico de 30%, pues pongo, oye, no más de 3 bajas en el año, ¿no? Puedo hacerlo más específico. A lo mejor tengo personal operativo, que claro que ese está contemplado que va a rotar por la naturaleza, pero a lo mejor rotación de personal administrativo o estratégico o directivo. Eso a lo mejor es más fácil controlarlo, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí no se trata de poner objetivos que vayan a estar en verde. Y otra vez, cuando hagamos esto si yo le propongo esto al de recursos humanos, seguro que me va a decir, oye, pero es que no es mi culpa, la gente se va porque tú ya sabes cómo es fulanito, que los trata mal, o ya sabes que no les pagamos en tiempo, o ya sabes que no hay planes de desarrollo. A ver, no estamos diciendo que va a ser tu culpa, que la rotación de personal, no es tu culpa la rotación de personal, simplemente hay que medirlo porque es una manera de saber qué tan bien está la organización en materia de recurso humano. Acuérdense que esto es procesos, no personas. Entonces, de esta manera, yo voy alineando los objetivos del proceso con los objetivos estratégicos. Oye, ¿y qué crees? Eso con la rentabilidad, recursos humanos, pero también tiene el objetivo de mantener el nivel de satisfacción del cliente. ¿Cómo le vas a hacer tus recursos humanos para que el cliente esté satisfecho? Pues ¿sabes qué? Que como hay quejas de que no atendemos en tiempo, porque nos falta plantilla, etcétera, entonces mi objetivo es que la plantilla esté cubierta siempre. ¿Cómo voy a saber si la plantilla está cubierta? Pues en el tiempo de reposición de vacantes. Mi meta es que en 15 días las vacantes operativas estén cubiertas. ¿Cómo voy a medir eso? De manera mensual. Entonces, ya ya los procesos van sabiendo cómo contribuyen a los resultados de la organización. Esto, por ejemplo, en recursos humanos. Producción, oye, la organización quiere incrementar las ventas. ¿Cuál es mi objetivo? Pues incrementar la productividad. ¿Cuál es mi indicador? El total de piezas fabricadas. ¿Cuál es mi meta? 1 millón de piezas de manera mensual. Entonces, ya tengo un indicador que me va a ayudar a incrementar las ventas. Oye, pero además de incrementar las ventas, quiere incrementar la rentabilidad. Pues como quieres incrementar la rentabilidad, yo me comprometo a disminuir el número de rechazos y el número de reprocesos. ¿Cuál es mi indicador? Piezas fabricadas versus piezas retrabajadas. Insisto, el indicador tiene que ser fácil de medir. A lo mejor ustedes dicen, no, yo fabrico tornillos, andar contando cuántos tornillos fabriqué, pues está cañón, ¿no? ¿Cuántos tornillos refabriqué? Puede ser en kilos, ¿no? O puede ser en lotes, o puede ser en cajas. Como ustedes, si ustedes, por ejemplo, dan estudios de laboratorio, ¿no? Puede ser el número de estudios rechazados, ¿no? Entonces, el indicador tiene que ser fácil de medir. Si ustedes a lo mejor hacen 1 millón de estudios al año, ¿no? Pues no voy a estar midiendo cuántos estudios hice bien versus cuántos fabriqué. A lo mejor, pues nada más mido número de estudios reprocesados. Es más fácil contar los reprocesados o llevar un registro de los reprocesados que llevar un conteo de toda mi producción, ¿no? Entonces, mi meta puede ser 3% o
puede ser número de eventos también, ¿no? ¿Cómo voy a ir midiendo esto? De manera mensual. Entonces, con esto, yo ya voy, como se dice, haciendo mis objetivos en cascada. Ya tengo mi objetivo de la organización y ya tengo mi objetivo operativo. Si todos alineamos nuestros objetivos a los objetivos estratégicos, en consecuencia, pues voy a dar cumplimiento a los objetivos de la organización, ¿vale? La tabla es la misma, objetivo, indicador, meta, frecuencia de medición, nada más que le estoy agregando la columna del objetivo estratégico, es decir, lo que estoy haciendo, cómo contribuye al resultado de la organización. Este que les estoy diciendo es el objetivo ideal, es lo que quiero alcanzar o cómo idealmente podría construirlo. Obviamente, de repente a lo mejor ustedes no lo tienen así, pues bueno, esta es una recomendación para que lo comiencen a trabajar así. Ahora, ¿qué es lo que llega a suceder? Ya tengo mis objetivos y ya me voy, ¿no? Muy fácil, con la mano en la cintura, agarré y dije, pues voy a producir 1,000,000 de piezas. Y con la mano en la cintura dije, pues voy a reducir la rotación de personal, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que ustedes llegan con recursos humanos y en ese momento recursos humanos les da el objetivo y en ese momento les da la meta. No es así de sencillo. Tengo que irme a mis resultados de desempeño, tengo que planear cómo lo voy a hacer. Para eso, la norma me pide el siguiente punto, que es la planeación. Lo que me dice la norma, recuerden acá lo teníamos, es qué voy a hacer, qué necesito, quién lo va a hacer, cuándo lo tengo que terminar y cómo lo voy a evaluar. Entonces, ya me dijiste recursos humanos que quieres disminuir la rotación de personal. Sí, muy padre, qué bonito. Entonces, recursos humanos, para tu objetivo de disminuir la rotación de personal, ¿qué vas a hacer? Pues ¿sabes qué? Que voy a mejorar la experiencia del colaborador dentro de la organización y voy a mejorar el plan de remuneraciones. Ok, recursos humanos. Para tu tarea de mejorar la experiencia del colaborador, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿o qué recursos necesitas? Pues ¿sabes qué? Que necesito un presupuesto porque quiero darle un kit de bienvenida a los colaboradores. Entonces quiero darle su cuadernito, quiero darle su termo o su taza para que se sienta bienvenido. Y quiero hacer un proceso de inducción porque ¿sabes qué? Que me doy cuenta que la gente llega y pues ni lo presentan, ¿no? He tenido clientes de verdad donde de repente el nuevo te anda preguntando dónde se puede servir un café o dónde está el baño. Entonces, pues ¿cómo voy a tener qué percepción tengo de la empresa cuando desde el vigilante me atiende mal, ¿no? Siempre he dicho que el vigilante es la cara de qué tan bien están las cosas adentro de la organización. Entonces, voy a mejorar el proceso de la inducción a la empresa y voy a establecer quién lo recibe, quién lo presenta, le voy a leer sus procedimientos, etcétera. Y también para mejorar la experiencia del colaborador voy a establecer programas de convivencia dentro de la empresa. Voy a establecer convivios, voy a necesitar un presupuesto para eso, que los pasteles de fin de año, que la rifa, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ¿y quién va a hacer todo esto? Pues puedo definir diferentes, ¿no? Pues para el kit de bienvenida lo va a hacer Susanita, para el proceso de inducción lo va a hacer fulanito, para el programa de convivencia lo va a hacer fulanito. Oye, recursos humanos, ¿y cuándo crees que quede todo esto? No, pues como si es un plan a largo plazo, etcétera. Entonces, yo estimo que para junio de 2022 ya tenga definido todo esto. Cada una de estas tareas, si se dan cuenta, puede derivar en un nuevo plan de acción. O sea, yo podría decir, para el kit de bienvenida, pues tengo que hacer cotizaciones, buscar proveedores, definir el presupuesto, solicitarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que todo esto lo revisen de manera conjunta? Porque recursos humanos me puede dar su carta a Santa Claus, ¿no? Me puede decir, yo necesito un kit de bienvenida, pero presupuestos va a decir, pues, ¿de dónde, no? Aquí hay una pregunta. Dice, ¿la columna de recursos necesarios sería el cómo lo haré? No, no necesariamente. Es qué recursos necesito. O sea, por ejemplo, el de ventas. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a salir a buscar nuevos clientes. ¿Qué recursos necesito? Pues necesito que me des un coche, necesito que me des dinero, no es cómo, es qué necesito para hacerlo. Entonces, ¿qué necesito para hacer esta tarea? ¿Quién lo va a hacer? Y la fecha estimada de cumplimiento. Lo ideal es que cada uno de sus objetivos tenga una planeación de cómo hacerlo, al menos en un primer nivel, porque insisto, me puedo ir hasta generar una lista interminable de planes de acción. ¿Y cómo voy a mejorar el proceso de inducción? ¿No? Lo ideal es que al menos quede en un primer nivel.
Oye, recursos humanos, y dijiste que vas a mejorar el plan de remuneraciones. Ah, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué recursos necesitas? Ah, pues necesito que me asignes un presupuesto para bonos de productividad. Necesito que me apruebes mi calendario de home office. Necesito que me apruebes un programa de Flex Day. Dice, el qué se va a hacer sería como el plan de acción. Sí, correcto, correcto, Carlos. El qué se va a hacer es el plan de acción. Ahí sí es qué voy a hacer al respecto. ¿Cómo voy a disminuir la rotación de personal? Ah, pues a través de mejorar la experiencia del colaborador y a través de mejorar el plan de remuneración. Sí, ese sí está bien, Carlos. Y en los recursos, aquí es lo que le voy a decir a la organización. Oye, pues yo me comprometo a esto, pero necesito esto. Hay otra herramienta que también les recomiendo que vayan estudiando, que es el PMO, el Project Manager. ¿Por qué? Porque de repente cuando ustedes empiecen a hacer este plan de acción, de repente va a haber presupuesto para kit de bienvenida, presupuesto para bonos, y luego producción va a ser presupuesto para mantenimiento, y calidad, presupuesto para cursos. Entonces, o tiempos, ¿no? Oye, que necesito tiempo para difusiones, y necesito tiempo para esto, y de repente, pues se llenan de presupuestos y de tiempos, y pues a quién le hago caso, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema, otra herramienta que les recomiendo considerar para que esto funcione, ¿no? Porque si no, se va a quedar en buenos deseos. Entonces, ¿qué recursos necesito? ¿Quién va a ser el responsable? Y la fecha estimada de cumplimiento. Y así, para cada uno de los objetivos, yo tendría que ir definiendo esta matriz de mis planes de acción para cumplir con este objetivo. Aquí en el responsable, de repente también eso me genera mucho conflicto a mí con las organizaciones, porque en responsable ponen Grisel y Carlos, ¿no? Y entonces, como puse dos, pues Grisel pensó que lo iba a hacer Carlos y Carlos pensó que lo iba a hacer Grisel, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que aquí pongan al responsable, a quien yo le voy a pedir el estatus de avance. A lo mejor este no es el que va a hacer la actividad, o sea, el gerente de recursos humanos, pues evidentemente no va a andar pidiendo cotizaciones, no va a andar buscando proveedores, pero él es el que me tiene que dar el estatus de estas tareas. Entonces, a él lo pongo como gerente. Aquí les puse una pequeña matriz que pueden utilizar para darles claridad sobre esto. Es la matriz RACI, esta googleenla. Es el responsable es el que ejecuta la tarea. El RACI es el acrónimo de responsable, la R, A de administrador, C de consultado e I de informado. Responsable es el que ejecuta la tarea, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor quien va a ejecutar la tarea del kit de bienvenida, voy a inventar, pero a lo mejor ese es el auxiliar de recursos humanos, ¿no? Pero el administrador es el gerente de recursos humanos, es al que le voy a asignar la tarea, ¿no? Insisto, al que me va a dar el estatus de la tarea. Entonces, a él, al administrador, es al que voy a poner aquí. Le pongo responsable porque es lo más común, pero si le quieren poner aquí administrador, pues a lo mejor les da más claridad. Consultado es la persona que tiene información de valor, por ejemplo, ¿no? Oye, me acaban de asignar como responsable del sistema, pero sé que tú, Carlos, ya estuviste en una empresa similar. Oye, Carlos, ¿tú conoces a alguien que pueda yo, dame un segundo, Nicte, ahorita leo tu pregunta, tu comentario, pero yo sé que tú, Carlos, tienes conocimientos o gente que me puede decir qué es esta tarea que me están asignando, ¿no? Entonces, consultado es la persona que tiene información que me puede servir para mi tarea, e informado las personas que necesitan saber sobre el avance de la información. Aquí pueden poner la matriz RACI como tal, o para hacerlo más sencillo, en una primera etapa únicamente al administrador o al que me va a dar el estatus de la tarea. Ahora sí me voy acá, dice, cuando parto de cero en una organización y apenas se está estableciendo el sistema, estos objetivos de qué documento derivan si aún no hay procesos y me piden trabajar procesos y objetivos a la par. Para eso te invito a nuestro taller de la siguiente semana, dentro de 15 días, perdón, que es la elaboración de mapas de proceso. Tú no puedes establecer objetivos si antes no has definido el mapa de procesos. Primero lo que necesitas es establecer esos procesos y luego ya que tienes eso definido, ahora sí estableces los objetivos de la organización y luego ya estableces los objetivos por proceso. Normalmente, voy a decir una burrada que no está técnicamente correcto, pero normalmente los procesos llevan el nombre de las áreas. Hay una gran diferencia entre proceso y área, que para eso te invito al taller dentro de 15 días. Pero no sé si respondí con esto tu pregunta, Nicte, pero no puedes hacer esto
si antes no tienes perfectamente definido cuáles son los procesos que participan en tu organización. Nada más ayúdame, Nicte, a ver si resolví tu pregunta, y si no, con toda confianza, me dices para volverlo a explicar. A ver, ¿qué dice? Justamente quería explicárselos, no entendí. No entendí, ¿sí te contesté entonces? Sí contestaste mi pregunta. Justamente quería saber cómo explicarles pues al consejo de esta empresa esta situación, o sea, que no puedo como derivarlo, que no hay forma de llevarlos a la par, porque entonces no, o sea, no tendría sentido, o sea, no haría match, estaría haciendo por un lado una cosa y por otro lado otra cosa, y el punto no es ese, ¿no? Eso no me retroalimentaría nada. Exacto. Es que sí puedes hacerlo, pero vas a caer en los errores comunes. O sea, vas a poner objetivos por poner y no te van a agregar ningún valor. Te va a pasar lo que pasa en todas las organizaciones. Ahí están los objetivos, pero nadie les da seguimiento porque no hubo una lógica para hacerlos. Sí, exactamente, pero sí contestas mi pregunta. Muchas gracias. Vale, de nada. Miriam, ¿levantaste la mano? Sí, ahí nada más quisiera preguntar, o más bien reforzar lo que decía Nicte. A lo mejor a veces en las organizaciones lo que te piden no es así como que es que llevaras a la par los objetivos, sino los indicadores de esos procesos. No sé si eso sí es correcto, o sea, ir haciendo los procedimientos o ir definiendo los procedimientos y a la par ir sacando los indicadores de cómo vas a evaluar la efectividad de esos procedimientos. Bueno, aguas, Miriam, porque, a ver, vamos a definir y aclarar que estemos hablando de lo mismo. Proceso es como tal el proceso, tal cual. Levantaste la mano, ¿verdad, Miriam? No, ya la bajé. Ah, se volvió a levantar, la voy a bajar para... Ay, perdón. Sí. A ver, entonces, proceso es la macroactividad. Por ejemplo, compras, ¿no? Inicia donde me solicitan la materia y termina cuando la materia o el producto fue entregado, ¿no? O fue recibido por la organización. Ese es el proceso como tal. Procedimiento son las actividades que yo voy a llevar a cabo para hacer ese proceso. Entonces, puedo tener procedimientos a lo mejor de selección de proveedores, de evaluación de proveedores, puedo tener muchas actividades en producción, ¿no? Puedo tener procedimiento de producción de pantalones, producción de camisas, producción de botones, producción... ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Ahora, ¿por qué te hice esta aclaración? Porque tú puedes tener indicadores bueno, lo que te entendí es que tú decías que hacer objetivos o indicadores de cada procedimiento. Eso es peligroso porque te vas a llenar de muchas mediciones. Si a ti te funciona, está bien, pero si no es relevante para ti, establece un objetivo o un indicador a nivel proceso. Normalmente los procesos tienen, o lo que yo te sugiero es que no hagas más de 3 por proceso. ¿Por qué? Porque si no te vas a llenar de carga administrativa. Si tú tienes 5 procedimientos por proceso, pues ya te vas a llenar de indicadores que a lo mejor no te agregan valor. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Muy bien. Entonces, déjenme cerrar estas ventanitas. Si no me explico o tienen alguna duda, con toda confianza, de eso se trata. Bueno, entonces, pues ya tengo mi plan de acción para atender cada uno de esos objetivos y a esto es a lo que yo le tengo que dar seguimiento. Esto me va a ayudar a que mis objetivos no queden en buenos deseos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Lo que les decía, ¿no? Medir cumplimiento en vez de eficacia. Yo estoy muy casado con la palabra eficacia y la norma 9001 siempre lo menciona. De repente nada más es, cumplir con el programa de capacitación, cumplir con el programa de auditorías, cumplir con el programa de no sé qué, de calibración. Pues sí, pero ese no es el objetivo. O sea, a mí de nada me sirve
que hagas tu programa de auditorías o que cumplas con tus auditorías programadas si salió todo mal, ¿no? O si no me agregaron un valor, si no me dieron resultados para la mejora. O a mí de nada me sirve cumplir con mi programa de capacitación si a lo mejor di un taller de auditores y pues mis auditorías o mis auditores siguen sin entender cómo hacer una auditoría interna de manera efectiva, ¿no? Entonces, de nada me sirve medir cumplimientos cuando lo que necesito medir es la eficacia, ¿ok? Segundo, no medir actividades relevantes, ¿no? Por ejemplo, de repente miden tiempos de respuesta o fechas de entrega. De repente he visto, de verdad, o sea, he visto indicadores de dar respuesta a no sé qué o hacer tal actividad en no más de 3 días hábiles. Y yo digo, ¿y cómo miden eso? O sea, ¿realmente hay alguien que esté checando cuándo lo recibió, cuándo lo entregué? Dice, ¿cómo salir del círculo vicioso de cumplir cuando el equipo no colabora? Ok, pues es que a final de cuentas es todo, Julio. A final de cuentas es desde arriba, desde definir los objetivos de la organización y luego ir definiendo objetivos por área. Ahorita respondo un poquito más al final esa pregunta. Ahorita la respondo, Julio. Entonces, no medir actividades relevantes, insisto, de repente me he topado con ese tipo de indicadores, ¿no? O sea, responder en 3 días. Y dices tú, pues ¿cómo voy a responder? ¿Cómo mido eso, no? O sea, ¿quién está vigilando que realmente se entreguen en 3 días? No considerar los métodos de medición, lo que les decía, ¿no? De repente no está sistematizado, no está automatizado y están ahí midiendo los papeles o viendo papel por papel o es mucha información o no tienen manera, de medirlo, entonces son indicadores que se quedan ahí en papel. O es demasiado tedioso o tardado obtener los cálculos, ¿no? Como se dice, más caro el caldo que las albóndigas. Me tardo mucho sacando el resultado. De veras, he visto organizaciones que de repente me dicen, es que para medir mis indicadores me tardo una semana o necesito dedicarme un día completo a eso. Un día completo en una organización es muchísimo tiempo, entonces tengo que considerar que tenga las herramientas para medirlo o generar las herramientas para medirlo. Poner metas inalcanzables, esto es muy común en directores y gerencias, 100%, 0%, entonces es aquí con la gente es trabajar en decirle, a ver, ¿cuáles son tus resultados? Bueno, pues vámonos sobre eso de entrada, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Esto me pasa mucho con los clientes. Oye, es que 90% de cumplimiento de calidad. No, porque ya en automático les estás dando permiso de que se equivoquen el 10%, ¿no? Entonces, es trabajar mucho con la organización. Oye, pues es que no es que lo permita, simplemente es alcanzable. Déjenme leer aquí una carta de Santa Claus. Dice, en unas áreas de mi organización sus objetivos están con mediciones de días de respuesta. Es muy tardado obtener esta información. ¿Cómo se puede tener otro enfoque en temas de servicio a cliente que no sea tiempo de respuesta? Es que, a ver, es buena pregunta. A ver, de repente, no sé por qué las organizaciones quieren medir esto. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, había un cliente que tenía un indicador y yo cuando le pregunté, le dije, oye, ¿y realmente ese te lo pide tu cliente? Me decía, no, eso no me lo pide, pero la jefa quiso ponerlo. Entonces, si no es un objetivo relevante, o sea, por ejemplo, acá, si no es indispensable el tiempo de respuesta, no lo midas. O sea, yo lo que les digo cuando me plantean estos indicadores o estos objetivos, oye, que se tardó, lo tenía que entregar en 3 días, te lo entregó en 5. ¿Hay algún problema? No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo corrijo adelante. Entonces, no hay tema. O sea, por ejemplo, en este que dice en temas de servicio al cliente, depende a qué te dediques, pero yo lo que me diría en temas de servicio al cliente, puedes poner encuestas de satisfacción, puedes poner quejas, puedes poner reclamaciones, puedes tener devoluciones, puedes tener entregas a destiempo. Ojo, entregas a destiempo, o sea, ¿cuántas veces el cliente se quejó por una entrega a destiempo? Entonces, no necesariamente tienen que ser tiempos de entrega, o sea, insisto, les decía, váyanse a la esencia del negocio. Es muy fácil para mí poner un indicador que no tenga que ver con tiempos de entrega, sino más bien con la esencia del negocio. Oye, ¿no se quejó? No. ¿El cliente está satisfecho en su encuesta? Sí. Entonces,
pues además que yo me haya tardado más o menos en generar esa actividad. Si el cliente no lo percibe, está bien. Ahora, por ejemplo, muchas veces se comprometen de más. Tenía, por ejemplo, un cliente que decía, es que mis clientes se quejan porque les entrego a destiempo. Pero si tú en tus políticas, tú estableciste que tu tiempo de entrega es de 15 días y él se queja porque le entregaste en 5, esa queja no procede porque tú desde tus condiciones le dijiste, a ver, yo te entrego en 15 días, que tú esperes que te entregue en 3 o en 5 es diferente, pero yo tengo que tener, acuérdense que yo como organización tengo la capacidad de, ¿cómo se llama? De analizar si la queja procede o no procede. Entonces, insisto, no se vayan tanto a medir tiempos, o sea, váyanse más a si la actividad se cumplió o no se cumplió, hubo una queja, hubo un rechazo, hubo una devolución, váyanse a medir la esencia del negocio. Si tus tiempos de entrega son relevantes, entonces sí, tendrías que medirlo, pero a lo mejor no midas el número de entregas, sino mide el número de desviaciones. Eso te va a generar, te va a facilitar muchísimo la medición. No sé si te respondo, Ale. Y luego dice Ricardo, hay veces que en el área ya lo vimos, ¿qué? Ya lo vivimos todo al día y no podemos ver más allá. ¿Cómo vas a hacer para que se establezcan nuevos objetivos y vea indicadores que no estoy viendo? Aquí, Ricardo, no sé si lo haces en ¿cómo se llama? En conjunto con tu equipo de trabajo. Yo lo que les recomiendo, insisto, esta vez que hicimos este ejercicio con este cliente, que estamos implementando eso este año con los clientes que tenemos, es justamente hacerlo en equipo. Entonces, cuando tú estás en equipo, todos participan y todos colaboran, entonces todos ven el proceso de diferentes maneras. Entonces, esta parte que les decía, ¿no? Oye, planes de acción para alcanzar tu objetivo. Ah, pues es que mi objetivo es desarrollar un nuevo negocio. Y cuando empezó a establecer su plan de acción, el área legal levantó la mano y dijo, oye, es que eso no es posible porque necesitamos esto, esto y aquello. Y el área de presupuestos dijo, sí, ¿y de dónde vamos a sacar dinero? Entonces, mi sugerencia es que lo hagan como les estoy mencionando, hagan ese comité y en conjunto definan sus objetivos e indicadores. Tienes mucha razón, ya cuando estás dentro te cuesta trabajo. Ahora, otro tip que les doy ahí es vean cuáles son sus problemas. O sea, por ejemplo, hoy hicimos una entrevista y de repente nos decían, es que el problema es que el sistema no está adecuado, no da trazabilidad, no da no sé qué. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es mi objetivo? Mejorar el sistema, o que en ese caso ellos lo pueden hacer. Mi objetivo es mejorar el sistema de manera que se adecue a las necesidades actuales. ¿Cómo lo voy a medir? A través del tiempo en que se logre la mejora de ese sistema. Entonces, plantéense primero el objetivo, vean los problemas actuales y háganlo en equipo, y con eso te pueden salir indicadores funcionales para tu área. Dice Lizarelli, en ocasiones me he topado con indicadores que son relevantes, pero siempre reportan un cumplimiento del 100%. Deben de cambiar. No, a ver, lo que les mencionaba, o sea, si tu objetivo sí es relevante y ya lograste la perfección en este caso, por ejemplo, aquí que dice 100%, está bien, no lo quites, porque tu objetivo es mantenerte. Ojo, si el objetivo es relevante, por ejemplo, si tú ya lograste 0% de rechazos, pues entonces 0%, ese es tu objetivo, es la esencia del negocio. Si ya lo lograste, no lo quites, manténlo. ¿Qué se puede o cómo puedes evolucionar esos indicadores? A la mejor en eficacia, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes 100% de cumplimiento de tiempos de entrega. Bueno, pero vamos a ver cuánta merma estamos teniendo al respecto. O sea, puedes buscar la manera, ya cumpliste con la meta, vamos a ver la eficacia, vamos a medir recursos disponibles, recursos utilizados, mermas, reprocesos. Deja ese, pero busca un indicador que te lleve a mejorar el rendimiento de la organización. Pero no, la respuesta es, ¿deben cambiarse? No. Si ya estás ahí, si ya lograste estandarizar ese proceso, pues ya quédate ahí. Y bueno, también otro problema, otro error común es no definir reglas claras. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía hace rato, ¿no? Tenía un cliente que puso de meta vender 1 millón de pesos. Y de repente cuando ya se está midiendo el indicador, dice, como dice el chavo o el Kiko, ¿no? ¡Ah, qué chiste!, ¿no? Está contemplando los proyectos que ya teníamos,
¡guau! ¡Qué chiste! Ese cliente no lo consiguió él, lo trajo referenciado de otro cliente, o ese cliente lo conseguí yo. Entonces, reglas claras, a ver, ¿la venta es antes o después de IVA? ¿La venta es cuando conseguí el contrato o cuando me pagó? La venta, que también es eso, de repente, es que contamos la venta de 1 millón de pesos y le pagamos su bono, pero después el cliente canceló el proyecto. No, pues, ¿dónde? Reglas claras, antes o después de IVA, ¿cuándo contemplo el pago? En el caso de, por ejemplo, de producción, pues sí, 1000 piezas producidas, pero bien producidas, no nada más ahí para cumplir con la meta, ¿no? ¿Cuántos, en este caso que les decía, o los ejemplos, ventas antes o después de IVA, cuentan los clientes nuevos, la venta cuenta al firmar el contrato o cuando se paga? Siguiendo la pregunta que hacía acá Ricardo, plantéense en conjunto qué puede pasar con la medición de ese indicador, ¿no? Oye, ¿qué pasa si el cliente sale referenciado por otro cliente? ¿Va a contar o no va a contar? O sea, plantéense los diferentes escenarios. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de producción, ¿no? Pues le puse una meta de producir 1000 piezas por mes. Oye, pero ¿qué pasa si de repente no hay venta? No pasa nada, o sea, ese mes se establece que no hubo producción o se decidió bajar la meta de producción porque como hay sobrestock o hay sobreinventario, se disminuye la meta, no pasa absolutamente nada. O pueden alinearlo, ¿no? A cumplimiento, a lo mejor en producción, ¿no? No le puede establecer una meta de piezas porque depende de los, ¿cómo se llama? De los pedidos. Pues entonces no mido cantidad de piezas, sino mido cumplimiento con tiempos de entrega o cumplimiento con programa de producción, siempre midiendo la eficacia, o sea, siempre dejando la regla clara de que tienen que ser piezas que cumplan con los criterios de calidad, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los errores más comunes al momento de establecer objetivos e indicadores. Consejos de medición. Para cada indicador, yo les recomiendo que tengan una tabla como esta. ¿Qué tiene de ventajas esta tabla? Primero, es muy gráfica, ¿no? Me establece cuál es mi meta y me establece de manera visual cuándo cumplí y cuándo no cumplí. Pero también me da las herramientas para ir midiendo o ir tomando acciones. Por ejemplo, en este caso, cuando incumplo y yo analizo la información, me doy cuenta que mientras más órdenes de producción voy teniendo, más voy incumpliendo. Entonces, esto me da información para el análisis y la mejora. Oye, ¿sabes qué? Si quieres que tenga esta meta de cumplimiento, entonces cuando rebase ciertas órdenes de producción, ya no voy a cumplir. En esos casos, o necesito más gente o necesito menos carga de trabajo. Esto me va a dar información para la mejora. ¿Qué me da también? Me da el análisis de información. Oye, aquí no cumplí. ¿Por qué no cumplí? Pues porque esa fecha se descompuso la máquina o fue la fecha de programa de mantenimiento y entonces la maquinaria estuvo fuera de operación 2 días y eso me hizo retrasar. Entonces, como ya eso me va a dar un historial de por qué no estoy cumpliendo en ciertos meses o viceversa. Aquí puedo tener un mega disparo donde se me proyecta el cumplimiento. ¿Sabes qué? Es que ahí un cliente me pagó por adelantado y entonces por eso la cobranza se disparó. Pero ya sé que es un evento aislado. Ahora, ¿qué desventaja tiene este tipo de herramientas que son pasa o no pasa? Entonces, si mi objetivo era 90 y por ejemplo aquí o me quedé al 89, pues ya no cumplí y mi indicador me va a aparecer en rojo. Entonces, este tipo de indicadores tiene la desventaja de que son pasa o no pasa. Sin embargo, este tipo de indicadores son un poquito más objetivos. ¿Por qué? Porque ya no son tan crueles. Entonces, si mi meta era 90% y yo obtuve 90% o más, voy a decir que estoy en verde. Pero si me quedo en 7, voy a decir que estoy en amarillo. Si de plano me quedo por debajo del 70%, entonces ya va a ser un indicador en rojo. Entonces, esta manera de medir tus indicadores ya son más objetivas y son, bueno, yo le llamo objetivos de semáforo. ¿Qué tendría que hacer aquí? Por ejemplo, mi meta. Si tengo 1 millón de piezas o más, es un indicador en verde. Si tengo de 800,000 piezas a 999,000, es un indicador en amarillo.
Pero si ya tengo menos de 800,000 piezas, es un indicador en rojo. ¿Qué quiere decir estos semáforos? El verde es el ideal, ¿no? Es lo que yo quisiera alcanzar. El amarillo, me quedé corto, no es lo ideal, pero tampoco es un resultado que me incomode, que esto es muchas veces existe en las organizaciones. Oye, tengo 3 quejas. Bueno, no es que esté contento, diga, ay, qué bien, nada más tuve 3 quejas. No, no es algo con lo que yo me sienta cómodo, pero tampoco es un resultado catastrófico, ¿no? Bueno, 3 quejas, es la naturaleza del servicio, y esto les puede ayudar un poco también con aquellos directores que de repente tengan esta necedad de establecer indicadores perfectos, ¿no? Entonces, pues ya aquí puedo jugar un poquito con eso. No es el ideal, pero tampoco es algo que me prenda las alarmas, ¿no? ¿Qué beneficio va a tener también? Que cuando yo tengo un indicador en rojo, ahí sí voy a prender las alertas, ¿no? Entonces ahí sí voy a decir, oigan, ese ya no es un resultado esperado. O sea, una cosa es que me haya quedado tantito de alcanzar la meta y otra cosa es que mi desempeño ya esté en un estado crítico, lamentable, donde ahí sí tengo que implementar acciones. ¿Por qué me gusta también este tipo de indicadores? Porque a ustedes como responsables del sistema les va a dar la pauta para cuándo hacer una acción correctiva. Si yo tengo indicadores verde y amarillo, pues el proceso está controlado, no necesito una acción correctiva. Cuando se prende el foco rojo, ahí sí es un resultado no deseado y ahí sí tendré que prender una acción correctiva. Eso me ha funcionado mucho en las organizaciones, me ha hecho más eficientes los sistemas, más objetivos y menos burocráticos. Y aquí, pues obviamente pongo el análisis de la información, ¿no? Porque lo mismo que tenía acá, aquí mismo lo documento. Eso para el tema de ir midiendo indicador por indicador, y para el tema de reportarlos a la dirección, acuérdense que los objetivos tienen que estar comunicados. Si son una planta manufacturera, pues esto lo pueden poner ahí al lado del checador, al lado del corcho, ahí a principio de mes, órale, ahí están el tablero de cumplimiento de objetivos. Si son una empresa administrativa, lo mandan por correo, lo ponen en el internet. Colores en amarillo solo se establecen acciones rápidas. Tú eres libre, Héctor, tú eres libre de definir tus controles. Si tú lo quieres definir así, está bien. Como tú lo definas, para mí, no. Para mí, como yo lo establezco, insisto, amarillo, no estoy contento, o sea, no es que brinque de gusto, pero tampoco es un resultado catastrófico o con el cual me sienta incómodo, ¿vale? Si tú quieres establecer en tu procedimiento que haces acciones inmediatas, pues adelante. Insisto, siempre busquen, lo que les digo siempre en los cursos es, no quieran ser más papistas que el Papa. De repente quieren hacer sistemas perfectos y la perfección no existe. O sea, no quieran generar planes de acción por todo, porque lo único que van a generar es burocracia para la organización y lo que van a generar es que la gente ya no los ayude. Ahora, por ahí, por ejemplo, me preguntaban, oye, ¿cómo le hago para que la gente participe? Primero, dejen de culpar a la gente. ¿Qué es lo que hacen normalmente cuando ustedes hacen esto como responsables del sistema? Mira, aquí la rentabilidad no llegó, el gerente de producción es un inútil, castíguenlo, córranlo, latiguenlo, fuetazo, cachetéenlo, ¿no? Y él es el inútil, él es el culpable. No, o sea, siempre que ustedes vean un foco rojo, como responsables del sistema les recomiendo, oye, ¿qué crees que este mes no llegamos a la meta? ¿Qué pasó? Pues es que, ¿qué crees? Que no llegué a la meta de producción porque la máquina se descompuso y estuvo 3 días fuera. ¿Qué crees? Que no llegué a la meta de producción porque en esa época fue cuando se contagiaron de COVID ciertas personas. ¿Qué crees? Que no llegué a la meta de producción porque acuérdate que ahí fue cuando hubo recorte de personal y pues entonces trajeron nuevo y curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué me va a generar esto? Que normalmente me voy a dar cuenta que el problema no está en el área. Por ejemplo, aquí, ¿no? Oye, es que el personal se contagió de COVID. Entonces, mi plan de acción para llegar a mi meta de producción lo tengo que elaborar en conjunto con recursos humanos. Oye, recursos humanos, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente se me está contagiando aquí adentro. Oye, que lo que falló fue la maquinaria. Oye, mantenimiento, ¿qué vamos a hacer? Porque ya está, la máquina ya está en malas condiciones y va a estar pasando esto constantemente si no lo atendemos. Entonces, para eso me sirven los semáforos. Una manera de hacer partícipe a la gente y de que me apoye es ayudándolos a que no los latiguen. Oye, ¿qué creen, dirección? Aquí se incumplió el indicador, pero
lo que pasó es que fue esto, esto y el otro, ¿vale? Dice, el típico que la empresa o el dueño no pone consecuencias, por lo que el trabajador no hace sus acciones en tiempo. También, o sea, si no promuevo las acciones correctivas, pues entonces, o las, no sanciones, no me gusta decir sanciones, las acciones correctivas. Pero algo que a mí me ha funcionado mucho siempre en las organizaciones es decirle a la gente, yo estoy de tu lado, o sea, mi trabajo como responsable del sistema no es ver quién se equivocó y señalarlo, mi trabajo es ver quién se equivocó, no quién se equivocó, ver dónde incumplí, por qué incumplí y qué podemos hacer para solucionarlo. Entonces, cuando yo llego con esto, no nada más llego a dirección y digo, miren, los inútiles del mes son producción y recursos humanos. No, es, a ver, tuvimos incumplimientos aquí, la causa es esta, el plan de acción propuesto es este. Eso les va a ayudar a que la gente los ayude. Aparte de lo que les venía mencionando, de ir concientizando a la gente de que aquí no los estoy midiendo a ellos, de que no importa que el semáforo salga en rojo, o sea, lo que importa es, al contrario, o sea, me conviene, no me conviene, pero me conviene tener indicaciones de que algo no está mal para tomar acciones, ¿vale? Y dice, nunca culpar a las personas es juzgar al proceso, pues ni siquiera juzgar, es medir al proceso. Actualización, lo que les mencionaba, puedo modificar el procedimiento, la meta, el indicador, el objetivo, puedo agregar, puedo quitar en cualquier momento. Los objetivos ni nada del sistema se documenta sobre piedra, todo puede ser actualizable en cualquier momento, siempre y cuando haya una razón, o sea, no como el caso que les decía, oye, es que puse meta de 90, pero estoy al 70, entonces modifico la meta 70 para que salga en verde. Nada, que si puse la meta mal, sí, adelante, corrijo la meta y justifico que fue una meta inalcanzable, ¿no? Pero si era una meta alcanzable y la organización pretendía alcanzarla, entonces no es nada más así como que corrijo y ya. No falsifiques información, otra vez, de repente la gente, con tal de no salir en rojo, ahí va mi información falsificada. Tenía, por ejemplo, esto tiene que ver con la cultura de la organización, la que decían. En una organización que no voy a decir el nombre, los supervisores de calidad tenían que reportar el nivel de calidad de la obra. ¿Cómo se medía el nivel de calidad? Tenían un checklist y entonces si cumplía con todos esos requisitos de calidad, se determinaba el porcentaje de cumplimiento. Irónicamente, si un supervisor de calidad reportaba incumplimiento, al que castigaban y al que mandaba llamar directamente el director general era el supervisor de calidad. Entonces, eso es ilógico porque el supervisor de calidad ni siquiera hace la obra, o sea, él reporta el estatus de la obra, ¿no? Pero si lo reportaba mal, al que regañaban y al que mandaban llamar era el supervisor de calidad. ¿Qué generó eso? Que se falsificara información. ¿Quién va a querer que lo estén mandando llamar para que lo regañen? Entonces, mágicamente, todas las horas de calidad, no es mentira, estaban al 90, ni siquiera al 100% o al 99%, estaban al 99.9, 99.7% de calidad. Ni siquiera es posible que de 10 actividades saques 99.9, o sea, ni siquiera el porcentaje es coherente, ¿no? Pero el problema es que se falsifica la información o que se castiga a la gente por el incumplimiento, se señala y eso fomenta la falsificación de la información. Miedo también, otra cosa que tienen es miedo de la auditoría y de repente es que el auditor nos va a calificar o nos va a decir que por qué incumplimos. Otra vez, lean la norma y dice definir objetivos. En ningún momento dice cumplir los objetivos. Si yo incumplo, no hay problema. El problema es que no tomé acciones al respecto. Ahí sí me van a sancionar o ahí sí me van a levantar una no conformidad, ¿no? Que también tenerle miedo a las no conformidades está mal, pero bueno, ese es tema de otro taller. Define cuándo tomarás acciones en caso de incumplimiento. Ahorita decía Héctor, yo por el amarillo haría acciones inmediatas. Si ese es tu criterio, adelante. Pero tú puedes definir tu propio criterio. La norma no me obliga absolutamente a nada. No todo tiene que ir hacia arriba, insisto. Si tú ya llegaste a un nivel óptimo de desempeño, mantente. También puede ir a la baja. O sea, por ejemplo, si tú, en este caso de la venta, ¿no? Disminuyó la venta, pues obviamente tu meta de venta no va a ser mayor. En este año tú puedes decir, sabes que el panorama está tan negro
que si yo vendo el 50% de lo que vendí el año pasado, está bien. Y tu meta puede ser esa tranquilamente, ¿eh? Vender el 50% de lo que vendí el año pasado. No tendría por qué ser cuestionable porque tú estás tomando un parámetro, ¿no? Si tú dices, oye, voy a abrir una nueva sucursal y esa nueva sucursal me va a generar, déjenme ver la pregunta, pusiste un más list, no sé qué significa. Entonces, tú tienes que hacer un análisis de tu desempeño y puedes generar indicadores hacia abajo, o sea que en apariencia significan un reproceso, pero por ejemplo, si tú abres una nueva línea de producción, pues es normal que la curva de aprendizaje te va a llevar a un nivel mayor de merma, un nivel mayor de reproceso, un nivel mayor de rotación. Entonces, si tú lo analizas y está justificado, tu indicador puede ser mantenerse o inclusive ir a la baja. Si ya lo tienes controlado, que es lo que decía Liz, tu objetivo es mantenerte. Y si ya conseguiste objetivo, busca evolucionarlo. O sea, insisto, busca medir dinero, busca medir rentabilidad, busca medir recursos utilizados, tiempos en que lo logras. Siempre, insisto, esto es ideal, ¿no? Pero si tú ya lograste un nivel óptimo, si tu proceso ya está optimizado, pues ya, ahí quédate, no hay más, ¿vale?